África hermosa. Podemos llamar esta parte de que vamos a socializar para este trabajo África hermosa. ¿Por qué la vamos a llamar África hermosa? Por ser el continente, tercer continente en tamaño después de Asia y América. África está formado por 54 países. Es un continente que es conocido como la cuna de la humanidad. En esta parte de acá se dio origen a los primeros Homo sapiens, por eso es conocida como la cuna de la humanidad. África, aparte de sus grandes bellezas, entonces aquí vemos es un continente muy recorrido turísticamente, muy visitado, es uno de los continentes más visitados del mundo por las grandes bellezas y contrastes que tiene en toda la parte de sus paisajes. Aquí vemos parte de las pirámides de una frase que significa tranquilo, todo está muy bien. Una frase bastante paradójica donde hablan de un continente que ha sufrido todas las penurias. Aquí vemos otros grandes paisajes hermosos que representan este continente. Las cataratas Victoria, aquí vemos el valle y el monte del Kilimanjaro, este es el desierto y la representación de sus gentes. Aquí hay un mapa general habla de la África como tal y a nivel de porcentajes cómo está. La población, la mayoría de la población africana vive de la agricultura, son de muchísima pobreza, cantidad de desempleados, un crecimiento económico muy bajo y pocas reservas de agua para consumir. Aquí hay una gran controversia también de imágenes donde nos muestran los 54 países, los más de 3.000 grupos étnicos y lenguas que se hablan allí, aparte del inglés, francés y el italiano. Recuerden que fueron colonias de estos países inicialmente. Algunos lugares representativos, como son las cataratas Victoria, el desierto Sahara, que es el desierto más largo del mundo, más grande, el monte Kilimanjaro y la isla de Madagascar, donde se han filmado varias películas. Los europeos se establecen en todo este continente en el siglo XIX. Cuando digo se establecen, es que ya vinieron muchos de ellos a ocupar estos territorios. Esto fue uno de los grandes legados de la revolución industrial, que trae consigo el imperialismo capitalista y detrás de él el colonialismo, o sea, la sublevación de las tierras más débiles y más pobres por estos grandes imperios de la humanidad. Aquí cómo se reparten el continente, cómo era repartido, pero para poder saber cómo era repartido vamos a remontarnos un poquito en la historia. En el año de 1814 se hace, después de la derrota de Napoleón, se hace el primer Congreso de Viena, donde lo que ellos querían era volver a restablecer las fronteras en Europa. La idea era restablecer las fronteras europeas. Al restablecer estas fronteras a través de este congreso, para que cada país tuviera sus delimitaciones. Pero en el año de 1884 se hace la Gran Conferencia de Berlín, donde acá se hace la distribución y la repartición de todo el continente africano para los grandes imperios europeos. Aquí vemos las principales causas del imperialismo. Entonces, una vez la demografía, la población que pasa de 300 a 400 millones de habitantes en la parte de Europa, entonces ya había que buscar otros lugares.
La parte económica, la búsqueda de materias primas, la búsqueda de mano de obra barato, más comercio. Entonces esto llevó a que se buscaran nuevos mercados. Aparte política, un reconocimiento, país imperialista, el país imperialista que más colonias tuviera, pues se tenía mayor reconocimiento, era más dominador. La ideología, donde el hombre blanco pues tenía era más civilizado y tenía un deber moral con los pueblos más atrasados y primitivos. Los imperios coloniales, los primeros imperios coloniales fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Ya en el siglo XIX se le unen Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos y Japón. Así fue que entre estos imperios fue que se repartieron todas las colonias africanas. Aquí vemos las principales causas del imperio colonial de una forma más sintetizada. Entonces, las principales causas fueron políticas, que era la búsqueda de prestigio, del nacionalismo marcado que se daba y ganar la atención de los otros y el respeto. Económica, la búsqueda de nuevos mercados, de mejores materias primas, explotaciones de comercio y además tenían grandes crisis económicas en Europa. A nivel tecnológico, mostrar la superioridad en la tecnología militar, en la revolución del transporte, en las comunicaciones y en los avances sanitarios. Y a niveles ideológicos, la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra, y cuya misión principal era civilizarlos y evangelizarlos. Los principales imperios, ya vimos que el principal imperio era el imperio británico, que no solo tenía colonias en toda África, muchas colonias africanas, sino que también tenía muchísimas colonias en Asia, lo que era Singapur, Hong Kong, y la principal colonia en Asia de los ingleses, que era la India. Estaba el imperio francés, que también tenía otras colonias, las principales colonias que se dieron aquí en África, y los otros imperios que se le fueron anexando. Este es el mapa por el cual los recursos de África. Una de las principales causas por las cuales estos imperios europeos querían dominar el continente africano, porque allí había gran cantidad de minerales, tales como el diamante, el cobre, la plata, el petróleo, estaba el gas y también estaban algunos productos como era el café y el algodón, el cacao. Y todo esto ellos lo sacaban, lo exportaban, lo sacaban toda esa materia prima y la llevaban nuevamente a Europa para procesar. Por acá, por el océano, este es el océano, acá el océano Pacífico, acá el océano Índico, acá está el mar Mediterráneo. Entonces, casi siempre estos imperios buscaban tener, siempre era dominio sobre territorios que tuvieran salida hacia el océano, porque era para ellos mucho más fácil llevar toda esta materia prima. Aquí vemos un mapa de los países más pobres de África: Mali, Burkina Faso, Guinea, Liberia, Sierra Leona, Burundi, Somalia y Etiopía. Son conocidos como los países más pobres. En este otro mapa pues también podemos observar este dominio. Acá en este mapa vemos las principales, los imperios y las colonias que tenían. Cada banderita representaba el dominio de ese imperio. Entonces vemos mucho de Portugal, de Inglaterra, mire la gran cantidad de banderas inglesas que hay acá, españolas, Portugal, italianas y francesas, que también hay muchísimos. Aquí hay un mapa donde nos muestra un paralelo entre 1880 y 1930, 1913, cómo se daban la colonización. Entonces miren 1880 cómo se daba y miren 1913 los cambios que tuvo. Todo esto que está ahí azul eran colonias francesas, lo que está rosado eran colonias inglesas. Vamos a ver acá el darwinismo social. Entonces, recuerden el legado del darwinismo social, que uno de sus principales legados era la supremacía de la raza más fuerte, que para ellos era la raza blanca, la raza europea, el dominio que tenía sobre la raza más inferior, que para ellos eran los negros. Y que esto trajo como una gran consecuencia fue el imperialismo. Una de las consecuencias principales del imperialismo a nivel internacional fue el desequilibrio que se desata entre los países. Ya ellos ya no respetaban esos pactos que tenían unos pactos que se dieron de respeto entre ellos y
se da inicios a la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial se forman unas alianzas. La primera alianza fue la Triple Alianza formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro o Australia y Hungría e Italia. Y la otra alianza era el Triple Entente, que era con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Pero luego a estas grandes alianzas se le unen otros países. Entonces, inicialmente fueron esas. La Primera Guerra Mundial, que fue una de las grandes consecuencias del imperialismo, que se da en 1914 hasta 1918, donde mueren más de 16 millones de personas. Entonces aquí tenemos que al Triple Entente, que era Francia, Inglaterra, Rusia, se le une Italia, que hacía parte de la otra, se cambió, se une también Japón y se une Estados Unidos. Y la otra alianza, la alianza central, que era formada por los alemanes, el Imperio Austrohúngaro, se une el Imperio Otomano y se une Bulgaria. ¿Qué fue pasando todo esto acá? Hubo varios detonantes para que se diera esta gran guerra mundial. Uno de ellos era pues el gran nacionalismo que se estaba dando en la parte de Sarajevo, también el asesinato del archiduque austriaco. Todo esto fueron detonantes y el colonialismo, que ya las colonias estaban cansadas de la gran explotación que se estaba dando por parte de los europeos. Todo esto desató en la gran guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. También se dio en 1917 la Gran Revolución Rusa, donde los bolcheviques pues firman un tratado de paz con las alianzas centrales. Acá se da el Tratado de Versalles en 1918 para dar fin a esta primera guerra. A los alemanes esto no les gustó mucho. En esta diapositiva pueden observar que muchas potencias de estas imperialistas tenían grandes rivalidades, pero que luego se unen para formar las triples alianzas. Las causas de la Gran Guerra o de esta Primera Guerra Mundial, muchas causas, las principales, los grandes nacionalismos marcados que se estaban dando, la paz armada que se daban entre estas potencias, la formación de grandes alianzas, de apoyos unas con otras. Todo esto se fue desatando a dar origen a la Primera Guerra Mundial. En este mapa podemos observar los aliados. Entonces, los de amarillo son lo que se llamaba la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia, Rusia, y que luego a esto se le unen los aliados de cada uno. Y la otra alianza, la otra alianza poderosa era la Alianza Central, que era esta alianza formada por Alemania, Australia, Hungría, y que a ellos se les une el Imperio Otomano. Luego, otros países, los que están de color naranja, son países aliados al Triple Entente, o sea, los amarillos, y los que están de color rosado son los países aliados a la Gran Alianza Central. En este otro mapa podemos observar estas grandes alianzas en 1914, cómo fue que se fueron dando. Aquí vamos a pasar a ver también, entonces, cómo con todo esto se le da fin a la Guerra Mundial en 1918, donde se firman unos pactos. Muchísimas gracias por su atención.